Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy el Profe Zuno y en este video vamos a analizar la evolución, algunos personajes que participaron en ella y algunos conceptos importantes. Vamos al video. Anaximandro fue el primer personaje que habló acerca del concepto de la evolución. Él definía que las especies cambiaban conforme a un proceso natural. Uno de los ejemplos más conocidos es que él establecía que el ser humano provenía del agua, que a través de la evolución de cierto tipo de peces nos desarrollamos como seres humanos. Aristóteles fue uno de los filósofos más importantes de la era antes de Cristo. Él también habló acerca de las especies, pero principalmente se enfocó en su clasificación. En la escala más baja de ella se encontraban las rocas y en la escala más alta los humanos. Esta clasificación era con base en su complejidad y en sus características como individuos. También utilizó una separación de tres tipos, que incluía humanos, animales y plantas. En el caso de los animales, los clasificaba con sangre roja y sin sangre roja, y en el caso de las plantas, aquellas que producían flores y aquellas que no lo hacían. Carlos Linneo fue uno de los científicos más importantes del siglo XVIII. Su teoría, denominada como la teoría fijista, se basaba en que las especies no cambiaban. Esta teoría era bastante apoyada por esta época debido a las cuestiones teológicas y del creacionismo, ya que esta teoría apoyaba directamente a las cuestiones de un ser divino. Él manifestaba que nosotros no teníamos un ancestro en común, sino que las especies se formaron tal cual hoy en día las conocemos. George Lewis era un contemporáneo de Carlos Linneo, sin embargo postuló una teoría contraria a la teoría fijista, la cual denominó teoría del transformismo, y en la cual establecía que las especies cambiaban debido a procesos naturales. Lamarck, que también fue un contemporáneo de esta época, aportó mucho más a esta teoría. De hecho, la definió como el lamarquismo en el año de 1801. Lo que apoyó Lamarck a esta teoría eran tres conceptos muy importantes del transformismo, que eran el concepto del uso y desuso de órganos, el concepto de la herencia genética y el concepto del sentimiento interior. Cada uno de estos puntos se pueden explicar a través de la explicación de las jirafas, en el cual él definía que las jirafas obtuvieron su cuello largo y patas alargadas debido a estos tres mecanismos. El primero de ellos consta en que cuando nosotros tenemos un órgano que utilizamos con frecuencia, este se va desarrollando, a la inversa de aquellos órganos que casi no utilizamos, los cuales se atrofian y en algunos casos llegan a desaparecer. El segundo punto, que tiene que ver con la herencia, se basa en que estos mecanismos adaptativos se heredan a las especies posteriores. Por último, el sentimiento interior se definía como una sensación o un sentimiento que tenían todas las especies por cambiar, por evolucionar y por ser mejores. Georges Cuvier es otro científico muy importante para la teoría de la evolución. Él estableció en su denominada anatomía comparada la comparación de diferentes órganos o miembros de distintas especies y observó que en varios casos se presentaban la misma cantidad de miembros, en este caso de huesos. Por ejemplo, la presencia del húmero, la presencia del radio, la presencia del carpo, del metacarpo y de alguna cantidad de falanges, cosas que tenemos en similares los humanos, los gatos y otro tipo de animales. Erasmus Darwin era el abuelo de Charles Darwin y fue uno de los primeros científicos que estableció algunos conceptos de la teoría de la evolución. Él manejaba que las especies tenían una relación histórica y que los cambios que se daban entre las especies se debían principalmente a mecanismos naturales o del medio ambiente. Charles Darwin, que sería su nieto, es quizá el personaje más importante de toda nuestra historia, ya que él estableció la teoría del origen de las especies o el origen de las especies basado en la selección natural. Esta teoría se basaba básicamente en tres puntos. El primero de ellos era que nosotros proveníamos de un ancestro en común. El segundo de ellos era que estas características eran heredables y el tercero se basaba en que estos cambios no eran en función del medio ambiente, sino en algo que él denominó como selección natural. Su viaje a través del HMS Beagle, que duró alrededor de 5 años, le permitió demostrar algunos de los conceptos más importantes que definió en su libro de 1859, La teoría del origen de las especies. Este viaje le permitió conocer diferentes tipos de especies y compararlas para ver su variabilidad. Este viaje partió de Plymouth, en Londres, y atravesó básicamente toda la parte inferior del globo terráqueo, la parte sur. Viajó a través de América del Sur, también pasó por
Australia o la región de Australia, a través de Asia Menor y a través de África. Una de las regiones más importantes que él visitó son las Islas Galápagos, donde él encontró una especie muy particular. Este animal fue el pinzón, del cual Darwin definió 13 especies diferentes, las cuales se distinguían básicamente de su proceso de alimentación. Algunas de ellas comían insectos, otras insectos y algunas plantas. Viceversa, había pinzones que comían plantas mayoritariamente y algunos insectos, y por último había una especie que solamente se dedicaba a comer planta. Este tipo de alimentación le dio las características particulares a cada uno de los pinzones, las cuales se definían en la forma de su pico, en el color de su pelaje y en otras características como su tamaño. En su libro El origen de las especies por medio de la selección natural, del año 1859, Darwin definió dos puntos muy importantes, los cuales eran el concepto de variabilidad, que definía que entre dos o más organismos de una misma especie existían diferencias marcadas, como pueden ser el color o diferentes formas que se plasman a través de su pelaje o de su piel. El segundo concepto era el concepto de la supervivencia diferencial, el cual se basaba en ciertas características que adquirían ciertas especies para poder sobrevivir o aumentar la probabilidad de supervivencia. Una de las partes importantes es que esta característica diferencial era heredable. Existen tres tipos de mecanismos para la selección natural. Este proceso de la selección natural lo que permite es seleccionar las características de la especie que van a sobrevivir ante el cambio evolutivo. La primera de ellas es la selección disruptiva, donde podemos observar que los rasgos extremos son los que prevalecen. Un ejemplo muy común es el tamaño de los peces. Los peces de tamaño pequeño favorecen el ocultamiento ante el acecho de ciertas presas. También aumentan la velocidad en la cual ellos pueden viajar. En el caso de los peces grandes, esto le permite hacer frente a ciertas especies depredadoras. Sin embargo, los peces de tamaño mediano, al no ser tan pequeños para poder ocultarse o tan grandes como para poder hacer frente a las presas, generalmente se extinguen. El segundo de ellos es la selección estabilizadora, en la cual el rango promedio es aquel que sobrevive a la evolución. En este caso podemos observar el tamaño de las colas de las lagartijas. Cuando una lagartija tiene una cola pequeña, este mecanismo de defensa, que es el desprendimiento de la cola, no suele ser tan efectivo. Aparte, un depredador podría cazar con mayor facilidad una lagartija con una cola pequeña. En el caso contrario, las colas bastante largas, eso favorecerían a la lentitud de las lagartijas y por consiguiente también a su ocultamiento, ya que al tener la cola más larga podrían ser más visibles y podrían ser más fácilmente atrapables. En el caso siguiente serían las lagartijas de cola mediana. En este caso concreto, no son tan pequeñas ni son tan largas y este mecanismo le permite sobrevivir ante la depredación. El tercer caso es la selección diferencial. Esta selección se basa en uno de los extremos, ya sea el inferior o el superior. El caso más común es el de las jirafas, donde las jirafas de raza pequeña no sobrevivieron, así como las de raza intermedia, y las que se vieron favorecidas de la selección natural eran aquellas jirafas que tenían el cuello más largo y las patas más largas. En este caso, estas características fueron heredables hasta conocer las características de la jirafa hoy en día. La adaptación es un proceso que le permite a una especie aumentar la supervivencia de esta. Por ejemplo, el camaleón cambia los colores de su pelaje debido a diferentes factores, como pueden ser la humedad o la temperatura. Cabe destacar que estas características son al azar y que son heredables a las demás descendencias de la especie. Existen tres tipos diferentes de adaptación. Tenemos la adaptación funcional, la cual se basa en los cambios que sufren cierto tipo de órganos y que estos órganos me permiten desarrollar una función en específico. Por ejemplo, en el caso de los osos polares, estos desarrollan una mayor cantidad de grasa en su piel que les permite sobrevivir a las temperaturas extremadamente gélidas o extremadamente frías. El segundo de ellos es la adaptación morfológica. En este caso, las características externas de la especie se modifican para poder garantizarle la supervivencia. Tenemos el caso del pájaro carpintero, el cual obtiene un cráneo bastante duro y su lengua es bastante alargada para poder alcanzar las termitas que se esconden en los árboles. El tercer caso es la adaptación conductual. Esta adaptación se basa principalmente en la conducta de la especie. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las ardillas, cómo ellas guardan su comida en el otoño para poder utilizarla en el invierno.
Por último, tenemos el concepto de la especiación. A diferencia del concepto de la adaptación, la especiación se basa en que una especie se divide en otras más similares a través de diversos procesos. Quiere decir que a partir de un ancestro en común, esa especie se divide en otras más, como puede ser el ancestro del perro, del lobo, del coyote, del chacal o del zorro. Existen dos tipos de especiación. La primera de ellas es la especiación alopátrica, la cual se basa en la presencia de una barrera física, como puede ser un río, puede ser una montaña o puede ser una barranca. En este caso, una especie, debido a estas condiciones, se separa y al separarse se somete a condiciones ambientales distintas. Estas condiciones, aparte de las alimenticias, generan cambios en las especies, de tal forma que cuando estas especies se vuelven a encontrar, su genética y sus mecanismos reproductivos son totalmente diferentes. La segunda de ellas es la especiación simpátrica. Esta se va a dar en la ausencia de una barrera natural, es decir, en una misma región. Sin embargo, las condiciones que se dan son distintas. Por ejemplo, en el agua, la profundidad diferente favorece a la sensibilidad de los peces color azul, pero en las profundidades, el color que favorece es el color rojo, ya que estos colores les permiten sobrevivir o les permiten llevar a cabo sus procesos metabólicos. Espero que este video te haya servido mucho para poder entender un poco más acerca de los procesos evolutivos. Deja tu like y comparte el video para que más personas puedan saber acerca de esta información. Soy el Profe Zuno y te agradezco por haber visto este video. Hasta la próxima.